Hola amiguitos, muchos besitos, saludos. Bueno, el martes pasado cuando os leí el primer relato de Las Mil y una Noches, antes de empezar a leerlo os hice unos comentarios en que hablaba de la Inquisición y de las torturas, ¿no? Entonces os comentaba que en la Revolución Francesa, fue cuando empezaron a reconocerse los derechos en la Declaración del Hombre y del Ciudadano, por los derechos que tenemos ahora. Se inauguró nuestra época. Y uno de los derechos que se reconoció fue el derecho de habeas corpus, que significa poner a disposición judicial al detenido en un plazo breve. Entonces, os dije que en nuestra Constitución el plazo es de 72 horas. Pero me equivoqué y en vez de decir 72 horas dije 72 días. Un disparate, ¿no? Lo corrijo ahora. No sé por qué pienso las cosas y luego digo otra cosa a veces. Bueno, en el contexto se entiende. Espero que me corrijáis en los fallos que tenga. Me agradaría muchísimo que me corrigierais. Bueno, y espero que os gustara el preámbulo, cómo empieza Las Mil y una Noches, la historia de Sherezade, que es muy breve, y el primer cuento. Bueno, el primer cuento, la mayoría de los cuentos salen cosas mágicas, son morales, pero este pues era más liviano, ¿no? Bueno, hace reír un poco. Y me imagino que vosotros, como a mí, una de las cosas que me llama la atención de esto de Las Mil y una Noches es la barbaridad que el sultán, el poder que tiene, que él puede hacer el mal, puede cometer crímenes y todo se le está permitido, ¿no? Yo no sé si estas historias son reales o no, ¿vale? Se escribieron en el siglo XVI. Puede ser que estén basadas en hechos reales, pero en hechos que ocurrieron muchos siglos antes y que se hayan mantenido oralmente, ¿no? De boca en boca. Puede ser que se basen en historias antiguas, vamos, yo no lo sé. También la Biblia se está descubriendo que muchas cosas de las que cuenta ocurrieron. En la mitología griega también, porque existió Troya, ¿no? Se descubrió hace tiempo, ¿no? Entonces todo eso de la Ilíada parece ser que algo de eso pasó. Entonces con Las Mil y una Noches yo no lo sé, ¿no? Se refieren a historias muy antiguas del mundo oriental. Parece ser que los monarcas orientales sí que tenían, esto podría ser cierto, ¿no? En parte. Porque los monarcas orientales sí que tenían un poder, se consideraban como dioses, ¿no? Era una cosa, entonces no se juzgaban a sí mismos como vamos, cada día se casaba con una mujer y la mataba. Aparte las mujeres tenían muy poca importancia también en la antigüedad. En el mundo griego eran como un adorno, prácticamente, ¿no? Claro, y en el mundo oriental, pues el hombre se podía casar con muchas mujeres. Podría ser cierta la historia, ¿no? La verdad es que sobrecoge. Que puedan tener un poder tan absoluto y puedan cometer crímenes. No sé si será así o no, ¿no? Lo dejo en el aire para que vosotros recapacitéis. Afortunadamente ahora no es así. Bueno, también cometerán, pero no a la cara. Bueno, hoy voy a leer otro cuento de Las Mil y una Noches. Este cuento se titula La cierva encantada, ¿vale? Y espero que os guste. Bueno, comenzamos el cuento. Pónganse cómodos y vamos a viajar en el tiempo, porque esto, aunque se escribe en el siglo XVI, se refiere a épocas muy anteriores, a la antigua Persia. Comenzamos. Sentado a la sombra de un gran árbol estaban un joven que debía ser un personaje, a juzgar por su aspecto, y un viejo que tenía una cierva. El último refirió al primero su historia de este modo. El viejo cuenta su historia. Te suplico, joven, decía el viejo, que me escuche atentamente. Esta corza que estás viendo es mi hermana. No tenía más que 12 años cuando quedamos huérfanos, y ella a mi cuidado. Así puedo decir que me debe mirar más como a un padre que como a un hermano. Hemos vivido juntos unos 30 años, y a pesar de su carácter dominante e imperioso, la traté siempre con cariño. El solo deseo de tener sucesión
me hizo contraer matrimonio con una virtuosa joven de quien tuve un hijo que prometía mucho. Mi hermana, viendo que mi mujer tomaba las riendas de la casa, la cobró odio, así como a mi hijo, pero ocultó también sus sentimientos, que yo no los conocí hasta que dieron su fruto. En tanto iba creciendo mi hijo, y tenía ya 10 años cuando me vi obligado a emprender un viaje. Antes de mi partida, recomendé a mi hermana, de quien no desconfiaba, a mi mujer y a mi hijo, y la supliqué que cuidase de ellos durante mi ausencia, que fue de 1 año. Ella se aprovechó de este tiempo para satisfacer su deseo de venganza. Se dedicó a la magia, y cuando estuvo bastante diestra en este diabólico, llevó a mi hijo a un lugar oculto, en donde por medio de su encantamiento le convirtió en ternero, y se lo dio a mi arrendatario, con orden de que le criase, diciéndole que era un ternero que había comprado. No limitó su odio a esta acción abominable, sino que convirtió a mi mujer en vaca, y la entregó también a mi arrendatario. A mi regreso le pedí noticias de mi mujer y de mi hijo. «Tu mujer ha muerto», me respondió, «y en cuanto a tu hijo, hace 2 meses que ha desaparecido, y no sé qué ha sido de él». Sentí la muerte de mi mujer mucho, pero como mi hijo no había hecho más que desaparecer, concebí esperanza de volverle a ver muy pronto. Pasáronse, sin embargo, 8 meses sin que volviese, y en este tiempo llegó la fiesta del pueblo. Para celebrarla, ordené a mi arrendatario que trajese una vaca de las más gordas, la cual había de ser degollada. Trájome, para cumplir mi encargo, a la desgraciada madre de mi hijo. La até a un poste, y cuando me preparaba a sacrificarla, comenzó a dar bramidos lastimeros, y de sus ojos comenzaron a brotar raudales de lágrimas, lo que me pareció una cosa extraordinaria, y sintiéndome movido a piedad, no tuve valor bastante para descargar el golpe, y dispuse que el arrendatario se llevara aquella vaca y me trajese otra. Mi hermana, que se hallaba presente, se opuso a que se cumpliera esta orden, que echaba por tierra sus propósitos. «¿Qué hace, hermano?», exclamó. «Sacrifica esa vaca, que es la más hermosa que tiene el arrendatario y la más propia para el uso que la destinamos». Por complacer a mi hermana me aproximé a la vaca, y ya me disponía a dar el golpe mortal cuando la víctima, redoblando sus lágrimas y berridos, me desarmó por 2ª vez. Entonces entregué mi mazo al arrendatario, diciéndole: «Toma y sacrifícala tú mismo, yo no puedo». El arrendatario se disponía a sacrificar a la vaca, pero habiéndosela llevado a su casa, se sintió también movido a compasión y la conservó la vida. «Tómala para ti», le dije al arrendatario, «y si tienes un ternero bien gordo, tráemelo en lugar suyo». Cumplió mis órdenes y poco después le vi llegar con el ternero que le había pedido. Aunque yo ignoraba que aquel ternero era mi hijo, no por eso dejé de sentirme conmovido, y en cuanto al animalito, desde el momento en que me vio, hizo tan grandes esfuerzos por venir a mí que rompió la cuerda que estaba atado. Se arrojó a mis pies poniendo la cabeza en el suelo como si hubiese querido excitar mi compasión y pedirme no hiciese la maldad de matarle, advirtiéndome en cuanto estaba de su parte que era mi hijo. Este inesperado acto de sumisión me sorprendió tanto que logró conmoverme más aún que las lágrimas de la vaca. «Vete», dije al arrendatario, «vuelve este ternero a tu casa, cuídalo bien y tráeme otro en su lugar». Cuando mi hermana me oyó dar esta orden, exclamó: «¿Qué disparate estás haciendo? Créeme, no sacrifique otro ternero más que este». «Hermana mía», le respondí, «no lo sacrificaré. Quiero concederle esta gracia y te suplico que no te opongas a ella». Pero la malvada mujer no accedió a mi súplica. Odiaba a mi hijo lo bastante para no consentir que le salvase.
me pidió el sacrificio con tanta obstinación que me vi precisado a complacerla. Até al ternero a un poste y tomé el cuchillo, e iba a matarlo por la garganta de mi hijo, cuando, volviendo hacia mí lánguidamente sus ojos bañados en lágrimas, me enterneció hasta el punto de que no tuve valor para sacrificarle. Dejé caer el cuchillo y dije a mi hermana que quería absolutamente matar otro ternero. No perdonó recurso alguno para hacerme mudar de resolución, pero permanecí sordo a su instancia, si bien la prometí, tan solo por apaciguarla, que lo sacrificaría en la fiesta del próximo año. Al día siguiente se presentó mi arrendatario pretendiendo hablarme a solas. He venido, me dijo, a comunicar a usted una noticia que creo que me agradecerá. Tengo una hija que posee algunos conocimientos en la magia, y ayer, al volver a mi casa con la vaca y el ternero que no había usted querido sacrificar, noté que se rió al verlo y que inmediatamente después se puso a llorar. Yo le pregunté por qué hacía al mismo tiempo dos cosas tan contrarias. Padre mío, respondió, esta vaca y este ternero que usted trae son la mujer y el hijo de nuestro amo. Me río de gozo porque los veo todavía vivos. Y he llorado acordándome de los sufrimientos que habrán pasado ambos cuando parecía inminente su sacrificio. Estas dos transformaciones las han hecho los encantamientos de la hermana de nuestro amo, que odiaba tanto a la madre como al hijo. Esto es lo que dijo mi hija, prosiguió el arrendatario, y vengo, porque así lo creo de mi deber, a comunicar a usted esta noticia. Partí inmediatamente con mi hermano para interrogar a su hija, a fin de saber lo que había de verdad en este asunto. No bien hube llegado, me fui en derechura al establo, en que estaban la vaca y el ternero, y aunque no pudieron corresponder a mis abrazos, los recibieron de manera que comprendí que aquellos dos eran seres humanos. Habiendo bajado la hija del arrendador, le dije, «Niña, ¿puede volver mi esposa y mi hijo a su forma primitiva?» «Sí puedo», me respondió. «Si tal logras, te hago dueña de todos mis bienes». «Señor», me replicó sonriéndose, «usted es nuestro amo, y yo sé muy bien cuánto le debo, pero le advierto que si es sencillo desencantar a su mujer, no puedo en cambio deshacer el encanto de su hijo, sino con dos condiciones. La primera, que me lo ha de dar usted por esposo, y la segunda, que me permita castigar a la persona que le transformó en ternero». «Acepto», le dije, «y aún digo más, prometo darte todos los bienes que yo pueda disponer. Haz lo que te pido y tú verás de qué modo agradezco el servicio que vas a prestarme. En cuanto al castigo que piensas dar a la autora de estos encantos, debo decirte que quien ha sido capaz de cometer una acción tan criminal bien merece ser castigada. Te la abandono, haz de ella lo que te acomode, solo te pido que no le quites la vida». «Yo quiero tratarla», respondió, «de la misma manera que ella ha tratado a su mujer y a su hijo de usted». «Consiento en ello», le respondí, «pero vuélvemelo antes a su forma natural». Entonces tomó la joven un vaso lleno de agua, pronunció algunas palabras que no entendí y dirigiéndose a la vaca y al ternero, dijo, «Oh vaca, oh ternero», les dijo, «si habéis sido criados por el Todopoderoso, tal y como aparecéis en este momento, permaneced bajo esta misma forma. Pero si sois seres humanos y habéis sido transformados en vaca y ternero por medio de algún arte mágico, volved a vuestra figura natural con permiso de Dios». Al acabar estas palabras, echó el agua sobre ellos y en el instante volvieron a tomar su primitiva forma. «¡Esposa mía! ¡Hijo mío!», exclamó al punto, abrazándolos con un frenesí que no pudo dominar. «Dios es el que nos ha enviado esta joven para destruir el horrible encanto que os tenía transformado y vengaros del mal que os han hecho. No dudo, hijo mío, que en reconocimiento tendrás a bien tomar a esta joven por mujer conforme lo he ofrecido».
Mi hijo se conformó gustoso con esta condición, pero antes de casarse transformó la joven a mi hermana en cierva, y es esta que estáis viendo aquí. Yo me alegré de que tuviese esta forma en vez de alguna otra más desagradable, a fin de que viviésemos sin repugnancia entre la familia. A la vuelta de algún tiempo quedó viudo mi hijo y se fue a viajar. Como hace muchos años que no he tenido noticias suyas, me he puesto en camino con el objeto de ver si puedo adquirirla, y no habiendo querido confiar a nadie el cuidado de mi hermana durante mi viaje, he juzgado más acertado llevarla por todas partes conmigo. Esta es mi historia y la de la cierva. ¿No es de las más singulares y maravillosas? El joven convino en ello y encontró muy justo castigo de la perversa hermana, pero al mismo tiempo, y teniendo en cuenta el mucho tiempo que este castigo había durado, suplicó al anciano que hiciera lo posible para volverla a su forma natural. Prometió al anciano hacer cuanto estuviese en su mano para lograrlo, pero como ignoraba los secretos de la magia, no sabía qué medio apelar para conseguir su deseo. Tampoco el joven era mago, pero le ocurrió hacer la reflexión siguiente. Dios, autor de todo lo creado, es mucho más poderoso que todos los hechiceros habidos y por haber, y además su bondad es infinita. Arrodillémonos, pues, y pidámosle que vuelva a su forma natural a esa desgraciada, si en su alta justicia cree que ha expiado ya bastante su delito. El anciano y el joven cayeron de rodillas y elevaron sus oraciones al Altísimo. Cuando se alzaron de nuevo, la cierva había desaparecido, y en su lugar estaba una anciana que, hundiendo su frente en el polvo y después de dar gracias a Dios, pidió a su hermano perdón de sus crímenes y manifestó su deseo de ver a su cuñada y a su sobrino para que igualmente la perdonase. No tardó en realizarse una parte de su propósito, pues a lo lejos vieron llegar un jinete en quien el anciano reconoció a su hijo y el joven a uno de sus amigos más estimados. Todos volvieron juntos a la ciudad, donde en lo sucesivo vivieron felices y satisfechos. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado el relato. Muchos besitos y saludos.